Se acerca el fin de la moratoria y obviamente uno va a acercarse a un banco donde va a encontrar préstamos atrasados, una cantidad de dinero en una deuda que fue creciendo durante todo este tiempo, y eso genera ansiedad, genera el temor típico que cualquier ser humano tiene al acercarse a una entidad bancaria. Me acompaña la psicóloga Berta Román. Berta, bienvenida a Next Noticias. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Que yo creo que durante toda esta pandemia, pues la ansiedad y la depresión, la ansiedad por lo que pasa y la depresión por lo que pasó y la ansiedad por lo que va a pasar ha sido la tónica pues, en todo el mundo. Es decir, ¿cuáles son las herramientas? Ya no solamente manejar la ansiedad que uno tenía de si caigo enfermo, qué pasa en mi casa, qué puede pasar con mis hijos o mis nietos o mi cónyuge, sino que ahora pues va a enfrentarse con una cruda realidad que es las deudas dejadas de pagar. Sí, es increíble, ya hemos pasado ese miedo a la pandemia como tal, a lo que se refiere a la parte médica, a la parte de cómo nos sentimos y nos estamos afrontando a esa nueva pandemia financiera, y es Sí. hacerle frente a esas deudas, a tener ese primer approach de ir al banco, de preguntar cómo está nuestro estatus. Pienso que una estrategia, lo primero que debemos hacer es evaluar cómo están nuestras finanzas, cuáles son nuestros pequeños ingresos, así sea lo mínimo que tengamos, cómo estamos gastando también y dejar de tener esas ideas, porque entre más pensamos, más nuestra mente se enfoca en lo negativo. Tenemos esa tendencia, los seres humanos, a contarnos una historia. Es como esa Sí. vocecita interna que todos tenemos y que nos cuenta la peor historia. Entonces pienso que lo primero es cuestionar esa voz, cuestionar esos pensamientos y hacerle frente. Creo que todos estamos en una situación, o muchas personas estamos en una situación complicada, donde hemos pasado por contratos suspendidos, por un salario reducido, incluso familias que se han quedado sin ingreso, sin nada, pero realmente digamos que la incertidumbre es algo de las cosas que más aumenta la ansiedad. Entonces, lo primero para poder controlarlo es saber en qué terreno estamos pisando. Y esto únicamente lo vamos a conseguir yendo al banco. Ahorita deben haber muchas personas tomando cita, asistiendo, preguntando. Entonces, desde el aspecto psicológico, para reducir esa incertidumbre, es ir al banco personalmente, acercarse, primero conocer cuál es su realidad, o sea, realmente cuánto adeudan, cuánto se generó de intereses, cuánto tienen que pagar, y poder consultar por esas alternativas que tienen para hacerle frente, ya sea que se extiendan años, que los primeros pagos vayan directamente todo a intereses y luego a capital, pero hay que enfrentar, hay que perder este miedo, porque en nuestra cabeza no tenemos certeza de ese monto específico que audamos, o de eso que nos podemos acoger, ya sea que nos extiendan en plazo de tiempo o que debamos empezar a pagar. Dicen que, es decir, una gran noticia, como alguien que se gana muchos millones en la lotería, como alguien que tiene un accidente y queda inválido, pues dentro de 6 meses su vida vuelve a la normalidad. Es decir, tanto la euforia como la tristeza más profunda uno generalmente puede superarla. Pero ¿cómo hace? Pues porque esto es a la inversa. Allá en España, por ejemplo, a la gente que se gana la lotería también le llaman un psicólogo antes por lo que va a recibir. Es decir, ahora estamos hablando de un caso contrario. ¿Cómo manejarlo? Sí, en este caso tienes toda la razón, o sea, pienso que para cualquier cambio en la vida uno debe estar mentalmente preparado, porque toda conducta inicia gracias a nuestros pensamientos. Una manera de afrontarlo es preguntar, o sea, pasar por el miedo directo, tratar de evitarlo. Nosotros a veces queremos hacer ver que las emociones son negativas, todas las emociones, ya sea alegría, tristeza, ira, miedo, nos está enseñando algo. Entonces, es poder afrontarlo. Una de las maneras es asesorarnos con una persona que nos pueda decir qué es lo que realmente está pasando. Pienso que también iniciar por dejar de escuchar noticias, dejar de escuchar a personas alarmistas que hay en las redes, que se creen que pues son expertos en finanzas, y realmente asesorarnos con esa persona que sí sabe, para poder, como quien dice, quitarnos esos pensamientos y dejar de estar en la incertidumbre y entrar en la certeza.
Luego de eso, ser cónsono, afrontar nuestra realidad, saber cómo estamos actualmente y al final hacerlo. O sea, así como hemos afrontado situaciones en el pasado que también han sido complicadas, es darnos cuenta que tenemos esa capacidad resiliente, esa capacidad para sobreponernos. Ahorita el foco está sobre lo que es la pandemia, el foco está sobre lo que es la economía porque es la realidad. Entonces, pienso que también con esta invitación a analizar eso que nos está pasando es también evaluar qué nuevos hábitos yo debo desarrollar o qué puedo hacer con mi vida. También la pandemia así nos ha enseñado que podemos vivir con mucho menos, que el presupuesto ya sea reducido, sea nulo, nos ha enseñado que también podemos vivir. Entonces, así como hemos hecho ajustes a nivel emocional, a nivel personal, en casa, en cómo nos manejamos, en cómo son esas salidas al súper, cómo son esas llegadas a la casa, así mismo es evaluar en qué yo estoy gastando, a qué le estoy haciendo frente y dentro de mi presupuesto, ya sea personal, ya sea familiar, qué es lo primero que yo estoy afrontando, o sea, realmente dónde se están yendo mis gastos, cómo lo estoy manejando, cómo estoy preparado para eso. Y luego de haber hecho como esa evaluación de realidad y de sentarme en el aquí y en el ahora, vienen entonces esas estrategias de afrontamiento del estrés. Una de las mejores maneras también es poder hablar de eso, no quedarme callado, no sentir esa pena por mi situación actual o mi situación económica, emocional, sea lo que sea que estoy pasando, poder hablarlo y entender que así como yo estoy sintiendo ansiedad, miedo, preocupación, otra persona también lo puede estar pasando. Ya si se exacerba este sentimiento de miedo, de preocupación y no se calma al hablarlo, es bueno buscar a un profesional. Ahorita mismo en Panamá está la red de apoyo psicológico, hay red de escucha, o sea, hay muchas herramientas. También poder tener un poco de actividad física, así sea en casa, poder movernos un poco, poder drenar esas emociones que estoy sintiendo, esa ansiedad que estoy sintiendo y también invitar y tener una nueva oportunidad para evaluar mis habilidades, mis conocimientos, cómo yo me puedo reinventar en esta época. Yo creo que ya no es normal llamarlo nueva normalidad, ya tenemos un año y más en esta situación. Entonces es ajustar qué nuevas estrategias yo puedo implementar, cómo yo me puedo reinventar. Bueno, porque ¿qué viene después de todo lo que nosotros hemos pasado? Por ejemplo, pues las grandes tragedias del siglo XX, pues la Primera Guerra Mundial más la pandemia provoca la euforia de los 20 y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en Europa provoca que cada país haga la catarsis de forma distinta. Los italianos, por ejemplo, por medio del cine, los alemanes por la filosofía, los franceses a través del teatro. Es decir, ¿cómo ustedes ven ya para nivel, pues cómo va a ser esa salida individual de este encierro y de todo lo que provocó la pandemia? Bueno, como bien lo dices, todos pasamos por un ciclo. Primero está esa llamada, por ejemplo, ahorita saca la moratoria o viene la tercera ola. Entramos en esa fase de negación de esto no está sucediendo, ya está la vacunación, la moratoria la van a extender, por lo menos ahorita con lo de Panamá Solidario, que bueno, sí, sí lo van a dar, no lo van a dar. Luego transitamos por ese miedo de pensar qué nos va a pasar. Y hay que entender que también hay un miedo sano, que es el que nos hace alertarnos acerca de lo que está pasando y es una manera de pensar, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Cómo yo puedo afrontar esto? Y luego viene esa travesía por el desierto, esa travesía por la misma situación donde entramos en un estado de tristeza, de vulnerabilidad, como todos lo hemos sentido durante esta pandemia, donde hay mucha ansiedad. Estamos abatidos por todo lo que estamos viendo, conocemos las personas afectadas, conocemos el estatus bancario y ahí es donde estamos en ese punto de pura realidad, donde conocemos acerca de todo. Y lo que viene, como dices, para poder sobreponernos es nuevos hábitos, es desarrollar esa confianza y pensar que así como hemos pasado anteriormente otras cosas, realmente nosotros somos capaces continuamente de estar desarrollando hábitos, de estar desarrollando una resiliencia. O sea, un punto para que lo analicemos y veamos que esta realidad tal vez no es tan complicada o pensar que yo no soy capaz de hacerlo. Imagínense cómo hemos cambiado esas estrategias, por lo Claro. menos cuando empezó el teletrabajo.
ejemplo, que todos adecuamos que si la computadora, que si el escritorio, por lo menos las idas al súper, cuando estábamos acostumbrados a lavar absolutamente todo, o a tener cuidado, o a estar con mascarilla, y ha llegado un punto en el que ya a veces uno se puede sentir un poquito extraño no utilizando la mascarilla. Entonces nuestro cerebro tiende a hacer estas nuevas conexiones neuronales, estas sinapsis, aproximadamente en 21 días. Entonces es acoplarnos y sobreponernos a cómo yo me tengo que comportar o a cómo debo ser, qué comportamiento me funciona más ahorita pasado todo esto. Entonces es confiar en esa habilidad que todos tenemos para cambiar, para movernos, para hacer las cosas diferentes. Porque también está, ¿sabes? La gente que se aferra a tal vez a la religión, que también es una forma de sobrellevar esta crisis. ¿Cuál es la recomendación sobre esto? ¿Vale la pena también asirse de un ser supremo? Claro, claro que sí. Realmente en temas de religión, sea cual sea la creencia que nosotros tengamos o la fe que profesamos, es como un paliativo, un aliciente realmente sentirnos escuchados, realmente sentirnos que hay una persona superior que está en control, una persona misericordiosa que así como que nos va a ayudar, que nos pueda hacer. Entonces, hay personas que, como dices, se apegan a la religión y realmente si esto les hace sentir bien, pues buenísimo. O sea, cada quien tiene que conocer sus estrategias, por lo menos en temas de terapia o en temas ya puntualmente con un paciente, con una persona, es importante conocer qué es eso que le calma, por lo menos la religión, por lo menos hablar con las amistades, salir, estar solos, ver una película. Entonces yo los invito a todos ustedes a que realmente tomen un tiempo, o sea, unos 5, unos 10 minutos para pensar qué es lo que a mí me calma, qué es lo que a mí me hace sentir tranquilo, ya sea la religión, salir con amistades, estar solos, hablar con la familia. Hay gente que encuentra confort en ver que sus hijos están bien, que su familia está sana. Entonces, luego de haber evaluado qué son esas cosas que a mí me dan fuerza, qué son esas cosas que a mí me hacen sentir bien o tal vez me calman un poco, es empezar a ponerlo en práctica y no tener pena, no decir que, bueno, tal vez a mi primo o a mi pareja o a mi familia eso no le funciona. En este momento es centrar la mirada en uno y entender que si a mí me hace bien y no estoy afectando a otra persona ni estoy transgrediendo sus derechos, su integridad, pienso que es momento de aplicar. ¿Qué pasa con personas? Es decir, porque también tiene que haber habido un aumento del abuso de alcohol y drogas. Total. En esta ciudad, ¿no? Hay gente que encuentra, digamos, que esa calma, me voy a beber, voy a borrar mis pensamientos, voy a estar ahí. Yo pienso que siempre, o sea, que el punto, digamos, que la línea muy, muy delicada en saber cuando algo está bien y cuando algo está mal, es cuando me empieza a hacer daño, cuando yo me empiezo a afectar y también cuando yo empiezo a afectar a los demás. Sí. Es un hecho y no lo puedo negar que incluso han habido casos de abuso, de violencia, producto del estar todo el tiempo en casa y también de esas sustancias, como tú lo indicas. Entonces hay que cuidar y no tener como esa mentalidad de, ok, voy a paliar un daño, o sea, una preocupación, un problema que tengo, agregando otro problema. Claro. Porque imagínate, entonces... Porque no solamente eso, sino que ustedes llevan algunas estadísticas, si ha habido aumento también de suicidios en estos días de pandemia, en esta época. Sí, realmente desconozco el porcentaje, te lo puedo mandar posteriormente para así también que se los hagamos llegar a las demás personas, pero es evidente que sí se ha aumentado. Hay casos hay momentos en que la persona llega a sentir tal dolor que ve que esa es la única solución. Entonces, antes de que eso pase, antes de que yo llegue a ese punto de sentir que no hay vuelta atrás, a ese punto que digamos que esa es la única solución, es buscar ayuda. Y por ejemplo, uno lo puede notar en esas personas, en comentarios como sería mejor no estar aquí, sería mejor, soy una carga, no hay solución. Cuando tenemos esa visión de túnel donde no vemos absolutamente una salida, no vemos una luz, también son personas que empiezan a tener conductas, por lo menos, bueno, me lastimo, siento
siento como ese alivio si me corto, si tengo algún accidente, o son personas que están viendo que decía sería mejor dormirme y no despertar. Entonces, pienso que desde ahí podemos empezar a notar ese tipo de comentarios y poder ayudar a los demás. Bueno, antes de despedirme, feliz día del psicólogo un poco atrasado a ti. Y sobre todo que Gracias. nos des la línea de ayuda de ustedes, de los psicólogos, ¿cuál es? Sí, por lo menos está en la red de apoyo. Déjame Sí, buscarte una vez el número para que así lo puedan tener. Se los voy a dejar acá. sí. Si me das un segundito, te lo busco de inmediato, que casualmente ese dato lo tenía acá. Por lo menos ahorita pueden llamar, por ejemplo, cuando ya son casos muy, muy fuertes, que lo estábamos conversando acerca de un suicidio, pueden llamar a la Cruz Blanca. El número de riesgo suicida es 800-2211. También en Panamá pueden llamar directo al celular 6674-9695. Esos son los números. La red que les comentaba de alivio, de escucha, si se sienten con demasiada ansiedad, con mucha preocupación, pueden llamar a Te Escucho Panamá, Sí. que es 831-7600. Bueno, ya saben entonces esta línea de ayuda y sobre todo, pues, cómo afrontar estas deudas atrasadas. Y la mejor forma de uno hacerle frente a un problema es, uno, reconocerlo y dos, pues hacerle frente, no esquivarlo Así es. ni evitarlo, es decir, es hacerle frente y eso es lo que, pues, Berta Román, gracias, psicóloga, nos está Gracias. Nos ayudando. vemos a la hora de cualquier cosa. Que estén muy bien y tengan buen día. Así es.